Doctora, ya la grabación inició. Listo, Joana, voy a comenzar. Buenos días para todos, mi nombre es Ángela Álvarez, me corresponde presentar el Ateneo en el día de hoy. Segundito aquí que esto me pase. Listo. El tema es investigación translacional en ginecobstetricia. Yo soy docente del departamento, ingresé recientemente y trabajo investigación en el grupo reproducción. Sin embargo, no quiero comenzar este Ateneo sin mencionar que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y el tema para este año es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. La ONU quiere explorar en el día de hoy los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas y cómo se abordan desde diferentes estrategias. Entonces quiero dejarles esto como para reflexión. Bueno, ahora sí voy a dar comienzo a este Ateneo sobre medicina translacional. La investigación en salud entonces se aborda desde diferentes estrategias. Existen los estudios cuantitativos que pretenden, o su objetivo principal es explicar y predecir los fenómenos que se están investigando, entre los cuales buscan regularidad y relaciones causales. Ejemplos de ellos, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte. La investigación cualitativa, que son estudios descriptivos, interpretativos en su mayoría, y procuran ayudar a comprender una mayor adhesión a los tratamientos, por ejemplo, o a las medidas sanitarias que se aplican. Se abordan principalmente a través de entrevistas a los pacientes que están recibiendo los tratamientos o que tienen cierta condición. La investigación básica o biomédica realiza estudios orientados a revelar mecanismos fisiopatológicos, agentes candidatos para farmacoterapéuticos o que pueden servir como potenciales herramientas diagnósticas. Ejemplo, se puede realizar un screening de diversas moléculas que tienen potencial efecto antiinflamatorio en un modelo celular específico. Ahora, la investigación translacional o la ciencia translacional, medicina translacional o como se suele mencionar de forma más correcta, medicina de translación, está enfocada en transformar los resultados obtenidos en el laboratorio, en esas investigaciones básicas biomédicas, en avances que impacten la salud de los pacientes. Se define como esa ciencia que va desde el laboratorio, desde el mesón del laboratorio a la cama del paciente, y la idea es que regrese, haga una retroalimentación. Surge más o menos en el año 2003 y lo hace en respuesta a diversos hechos. Entre ellos, que menos del 5% de los descubrimientos que se realizan en el área de ciencias de la vida, todas estas investigaciones que pueden producir nuevos medicamentos, equipos para tratamientos, cambios en la práctica clínica o en métodos de diagnóstico. Es un porcentaje muy bajo que llega realmente a impactar la salud de las personas hacia las cuales están dirigidas estas investigaciones. También a que la investigación biomédica tiene un alto costo, entonces la medicina translacional, la medicina de translación busca reducir esas brechas que están dificultando transformar ese conocimiento en herramientas que realmente están impactando la salud humana. La idea entonces con estos abordajes es que las preguntas que se hagan en la cama del paciente puedan tener respuesta en el laboratorio y que a su vez estos hallazgos en el laboratorio puedan ser trasladados a la clínica de nuevo. Existe entonces una simbiosis entre estos dos escenarios. El escenario del laboratorio de la investigación básica y el escenario de la investigación clínica. En el año 2003, cuando se empezó a implementar este tipo de investigación, se comenzó a trabajarlo en un modelo que consistía en dos bloques. Eran los bloques T1 y T2. El bloque T1 estaba enfocado en la transferencia de los resultados del laboratorio al desarrollo de la innovación. Ya en el bloque T2 estaba enfocada en la traslación de los resultados de los estudios clínicos que comenzaban en respuesta a la fase T1, ya a la práctica clínica y a cómo podría con esto mejorarse o implementarse toma de decisiones en salud. Posteriormente, en el año 2007, ya se implementó un modelo en 4 etapas que se conoce como el modelo 4T. Aquí el bloque T1 se encarga de la investigación básica y cómo la lleva a una potencia de la aplicación clínica. Está buscando la potencialidad de estos hallazgos. En la fase T2 ya se comienzan a realizar estudios de eficacia que estén conectando esas potenciales aplicaciones clínicas y tal vez en guías basadas en la evidencia. El bloque T3 realiza la traslación de las recomendaciones y guías a la práctica clínica como tal. Y en el bloque T4 se espera que ese impacto pueda ser evaluado en la comunidad. En este esquema, entonces, vemos cómo progresa desde un descubrimiento relevante en el área biomédica,
a través del paso por las 4 etapas descritas: T1, traslación a los humanos; T2, traslación a los pacientes; T3, a la traslación a la práctica; y T4, traslación para la salud de la población hacia mejoras en la salud global. Entonces, la idea de todo este proceso articulado es que vayamos desde un descubrimiento científico relevante, pero lleguemos realmente a generar mejoras en la salud global. Esta figura se adaptó de un modelo propuesto por Harvard Catalyst. Voy a hacer un paréntesis para explicar qué es el Harvard Catalyst. Es un grupo que reúne varias instituciones, entre académicas y de instituciones de salud en la ciudad de Boston. Lo que se busca es que se esté promoviendo la investigación de medicina translacional entre estas dos entidades, entre la académica y la institución de salud. Y ellos tienen entonces programas que están buscando capacitar y asesorar a los investigadores, y tienen plataformas como por ejemplo bioestadística, ómicas, para mejorar la investigación translacional. Ellos están recibiendo fondos a través del programa CTSA, que es un programa especial del Fondo NIH de los Estados Unidos. Esta se especializa en apoyar la red nacional de instituciones que realizan investigación médica, y el objetivo de ellos es mejorar todos los procesos que se realicen en medicina translacional. Este programa fue creado en el año 2006 y actualmente está apoyando unos 50 grupos de trabajo en todo Estados Unidos. Sin embargo, este no es un modelo exclusivo de Estados Unidos, un modelo en el cual el gobierno, a través de políticas de innovación, esté apoyando el estudio en medicina translacional. Eso también existe en Canadá, en Reino Unido, en Alemania y Japón. Bueno, cerrando este paréntesis y volviendo a las etapas de investigación en medicina translacional, voy a presentar un ejemplo. Voy a ilustrar con uno de los ejemplos que puede ser el más frecuente de los que pasa por este proceso, que es el desarrollo de un nuevo fármaco. Entonces nos encontramos aquí en la fase de investigación básica, que va desde el descubrimiento, donde hay potenciales compuestos que pueden ser candidatos a un fármaco. Entonces, por ejemplo, tengo 500 moléculas de las que se pueden partir, y entre que se prueban todos estos potenciales compuestos pueden transcurrir entre 3 y 5 años. De ahí se va a pasar a la fase del desarrollo preclínico, donde ya vienen los ensayos in silico, in vitro e in vivo, donde se prueban la farmacocinética, la farmacodinámica y la toxicología de esos posibles candidatos. En toda esta fase preclínica pueden transcurrir entre 3 y 5 años. Todavía me encuentro en la fase básica de la investigación. Una vez se han seleccionado el candidato, por lo general más promisorio, se pasa a la fase de estudios clínicos. Estos estudios clínicos también ocurren en fases. Está la fase 1, la fase 2 y la fase 3, y ellas en conjunto pueden demorarse aproximadamente unos 6 años. Posteriormente a estos estudios clínicos se puede llegar a la aprobación de un solo fármaco, y esta aprobación puede tardarse también unos 3 años. En esta fase también, en esta fase final de aprobación, todavía se realizan estudios clínicos que se conocen como fase 4. Solo para recordar entonces qué se realiza en cada una de estas fases. En la fase 1 se comienza con un número pequeño de voluntarios sanos. Entonces es cuando se hace la traslación, cuando se traslada los resultados de la fase básica a la parte clínica en humanos. Ahí estamos solamente en voluntarios sanos y es un grupo muy pequeño. Ahí se va a determinar la dosis más baja de acción y la dosis más alta que se puede administrar sin que sea perjudicial para el ser humano. Y se van a corroborar los hallazgos previos de farmacocinética y farmacodinámica, entonces la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de ese fármaco. En la fase 2 ya se pretende establecer la eficacia, pero en pacientes, aquellos que tengan la condición para la cual se está desarrollando el fármaco. Ahí se aprovecha para evaluar los efectos secundarios, la dosis y la duración del tratamiento. Esto ocurre todo en secuencia, y entonces ahí ya se puede pasar a los ensayos en fase 3, que ya son en miles de pacientes, son los que duran más tiempo, entre 1 y 4 años. Y finalmente los estudios en fase 4, les mencionaba que son estudios posteriores a la aprobación del fármaco, y ahí se busca verificar la efectividad y detectar nuevas reacciones adversas que, debido al pequeño grupo, vamos a hablar que esto sigue siendo un pequeño grupo en comparación con la población hacia la cual se quiere llevar el fármaco, ya se pueden detectar nuevas reacciones adversas y comprobar las frecuencias de las que ya fueron descritas. Ahora bien, ¿qué trae implementar la investigación en medicina translacional? Va a traer innovación en salud, perdón. Y la innovación en salud es un proceso multidireccional que fluye desde la investigación hasta la aplicación como tal. En ella participan diversos actores: los investigadores, que están enmarcados por lo general en la academia; el sector productivo, que pueden ser las empresas farmacéuticas que apoyen a estas investigaciones; y los usuarios, que son quienes van a recibir el producto de esa innovación.
La innovación ocurre en diversas etapas que funcionan en secuencias. Entonces, se comienza con la identificación de una necesidad. Lo ideal es que esto se identifique en la práctica clínica, que no sea una propuesta que surja dentro del laboratorio como tal, sino que realmente refleje las necesidades de la comunidad. Entonces, lo ideal es que venga desde la clínica. Luego se pasa a una fase de investigación y desarrollo, y la innovación generada pueda ser comercializada. Ya sabemos que la innovación generada puede ser el desarrollo de un nuevo fármaco, un dispositivo médico, o también pueden ser mejoras en una guía de atención. Una vez se comercializa, se libera, tiene que darse acceso, o sea, garantizarse el acceso a la comunidad para que lo use y hacerse difusión de esta innovación. Al finalizar este ciclo, esta innovación puede estar lista para salir y evaluar el impacto en la comunidad como tal. Recuerden que la idea es tener impactos en la salud global, o si aún se identifican que esa innovación requiere tener mejoras, se identifica una necesidad de mejora en esa innovación, vuelve a entrar nuevamente al ciclo de innovación en salud. Ahora, respecto a si implementar o no innovación en salud, la decisión va a variar desde donde estemos haciendo esta pregunta, desde cuál perspectiva se hace esta pregunta. Entonces puede hacerse desde la innovación misma. ¿Esta innovación está mejorando algo que ya existe o está introduciendo algo nuevo? Esa innovación es fácil de probarla, es fácil de evaluar su implementación al final. Bueno, también desde quién está adoptando la innovación. La está adoptando un individuo, por ejemplo, es un fármaco que está llegando a resolver una condición de salud, entonces le va a llegar a un usuario. O la va a implementar, la va a adoptar una institución, entonces es una guía de manejo que va a llegar a una institución. Entonces, ¿cuál es la receptividad que existiría para adoptar esa innovación que se está generando? Y también desde la perspectiva del sistema de salud y su contexto. Eso es muy importante porque entonces debe haber un ambiente adecuado, y esto son políticas de salud que permitan implementar la innovación como tal, y esto va a variar según cada país, cada condición. Vemos entonces que debe haber una articulación entre la investigación científica, el mercado tecnológico, la industria, y el sistema de salud que va a recibir esas mejoras. Y en medio de todos ellos está la medicina de traslación. ¿Cuál es entonces la estrategia para realizar esta transferencia de resultados de forma exitosa? Entonces tiene que existir una muy buena relación academia e industria. ¿Cómo se logra que esa relación sea buena? Entonces tiene que haber confianza entre la academia y la industria como tal. La academia debe confiar en que la industria va a ser receptiva a las innovaciones que se están generando. Y también cómo es la intensidad de esas relaciones, si existen acuerdos o contratos de cooperación entre la academia y la industria que estén beneficiando a ambos entes. Y estas distancias que existen entre la academia y la industria, porque son entes de naturaleza muy diferente, y distancias que pueden ser físicas, distancias de conocimiento, incluso culturales, sí pueden ser resueltas de forma exitosa para ambos componentes. Se tiene entonces el desafío aquí, que es aumentar, fortalecer esos lazos entre la academia y el sector productivo. Veamos ahora cómo está el panorama para realizar investigación en el área que nos compete, que es el área de obstetricia y ginecología. Tomo esta cita textual de este artículo que fue publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en el 2020. Dice que los médicos investigadores formados en obstetricia y ginecología están posicionados para comprender y abordar las necesidades insatisfechas en la salud de la mujer y en la biología reproductiva, resaltando el papel tan importante que tienen los médicos investigadores en esta área. Sin embargo, este trabajo, este paper que presento acá, que fue realizado por el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de California, está describiendo que la subespecialidad de obstetricia y ginecología, que es esta que vemos aquí en azulito, es la que ha accedido a la menor cantidad de becas para formación en investigación ofrecidas por el NIH en los últimos 20 años. Miren que esta es la última, por debajo de diferentes subespecialidades como pediatría, cirugía, patología, neurología. Y parece que esto está relacionado con que esta es justamente la subespecialidad en la que ingresan el menor número de médicos. Estos datos fueron recolectados en todo Estados Unidos entre el 2015 y el 2019. Miren que está muy por debajo de las otras subespecialidades. Se evidencia entonces que para realizar investigación en el área hay que prestar atención a la formación del recurso humano, con qué tanto recursos se cuenta para poder realizar investigación y fortalecerla en esta área. Hago otro paréntesis acá para mostrarles
que en las áreas financiadas en la convocatoria de Colciencias entre el 2018 entre el 2012 y el 2018, perdón, salud materna y perinatal, que es el área que nos compete, estaba entre las menos favorecidas. Estos indicadores nos los había mostrado el profesor Pablo Patiño en un Ateneo que nos compartió recientemente, donde nos mostró el documento generado por el Foco en Salud de la Misión de Sabios del 2019. Bueno, entonces vemos aquí que salud materna y perinatal consiguió un número muy bajo de proyectos aprobados. De igual forma, entre los recursos aprobados por Colciencias, también entre 2012 y 2018, por área temática, salud materna y perinatal recibió la menor cantidad de recursos. Vuelvo entonces a este punto de la necesidad de formar y mantener a los investigadores en esta área. Este artículo entonces que les estaba mostrando dice que hay unas bases específicas para que haya un crecimiento y un sostenimiento de esos investigadores que están en fase inicial. Ellos dicen que las claves son, primero, los orientadores. Entonces, que existan investigadores senior en el departamento que estén interesados en realizar investigación y que estén interesados en ser los mentores de estos nuevos investigadores, que ellos tengan una red suficientemente amplia de conexiones con otros investigadores para que la investigación pueda ser pues como diversificada. También que existan tiempo y recursos protegidos para que se realice la investigación. ¿Por qué? Porque los residentes tienen una alta demanda en actividades en clínica y si van a dedicar una parte de su formación a hacer investigación, la institución tiene que estar protegiendo el tiempo y los recursos económicos que ellos van a invertir para poder garantizar que realicen investigación como tal. Y el último punto, pero que toca realmente a cualquier área en la que se quiera pues realizar este tipo de abordajes, es sobre diversidad, equidad e inclusión. Menciona pues que ningún tipo de discriminación puede existir ni por género, orientación, raza, creencias o incluso maternidad. ¿Por qué invertir en médicos investigadores en obstetricia y ginecología? Porque esto permite cerrar las brechas que existen entre las investigaciones clínicas y las ciencias básicas, en esta área en particular, porque va a diversificar la fuerza laboral de médicos investigadores, que como vimos existen en diversas áreas, y también porque se va a formar una masa crítica de investigadores emergentes que están listos para abordar preguntas clínicas en el área de la subespecialidad. Entonces van a generar preguntas claves desde la clínica. Estas preguntas pueden ir al laboratorio, a la investigación básica, y estas respuestas van a regresar nuevamente a la clínica con la idea de que impacten pues, en los pacientes de forma positiva. Ese es pues, el ideal. ¿Cuáles serían entonces este tipo de preguntas que serían en esta área? Entonces traigo algunos ejemplos de preguntas que han sido realizadas en esta área y que están dando pues como cuenta de esta relación entre investigación básica e investigación clínica. Este primer trabajo fue publicado en Fertility and Sterility en el año 2020. Si bien es una revisión, él está abordando una pregunta muy interesante y está recogiendo todo lo que había en avances biomédicos hasta la fecha. La pregunta aquí era, ¿qué pasaba con los hombres diagnosticados con cáncer que recibieron algún tratamiento con quimio o radioterapia? Que tenían problemas de fertilidad en el futuro porque se conoce que ese tipo de terapias afectan la fertilidad. Entonces, la pregunta es cómo garantizar la reproducción en estos hombres que después de recibir el tratamiento decidieron ser padres. Y también en niños y adolescentes que fueron diagnosticados y en el futuro, cuando ya fueron adultos, querían ser padres. ¿Por qué? Porque los niños diagnosticados con cáncer, entre el 48% de los sobrevivientes reportan infertilidad y son preguntas que realmente no se hacen cuando un niño es diagnosticado, no se está pensando si el niño va a ser padre o no. Entonces, aquí estaban abordando que es importante tener eso en cuenta desde que se hace un diagnóstico de eso. Bueno, entonces aquí todos estos trabajos están aportando a esa respuesta y lo hacen mediante la recuperación de células espermáticas viables y técnicas de reproducción asistida. Entonces, en un primer escenario, si es posible recuperar semen o espermatozoides desde los testículos directamente de estos individuos, posteriormente los espermatozoides, pues ya que estas muestras serían criopreservadas, los espermatozoides podrían utilizarse para diversas técnicas de reproducción asistida, como inseminación intrauterina, fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática. Ahora bien, si debido a la condición del paciente
o a que el tratamiento fue demasiado agresivo y no fue posible recuperar espermatozoides, se hacía o es posible hacer una biopsia testicular. Con este tejido obtenido en la biopsia, se realizaron digestiones enzimáticas y se obtuvieron, por un lado, suspensiones celulares. Estas suspensiones de células podrían ser células totales o aislar solamente las espermatogonias, que son las precursoras de los espermatozoides. Ellas podrían llevarse en cultivo, diferenciarse y una vez obtenidos los espermatozoides, perdón, en forma de espermatogonias, luego de estar en cultivo, trasplantarlas nuevamente en los testículos y ya permitir que se produjera reproducción de forma natural. De otro lado, si esta suspensión celular total tenía todas las otras células del tejido testicular, entonces se llevaban a un cultivo y se permitía que hubiera una morfogénesis testicular de nuevo. Y desde aquí recuperar los espermatozoides. Con esos espermatozoides realizar inyección intracitoplasmática. Este abordaje es de los pocos que se ha realizado ya en humanos y había ya un estudio que aún no estaban los resultados publicados. Las demás evidencias están en modelos animales todavía. Ahora bien, la otra opción de recuperar las células era tener el tejido testicular como tal y realizar injertos. Esto lo han realizado principalmente en primates y en ratones. Una opción era hacer un injerto autólogo en piel y la otra un injerto heterólogo, también en piel. Desde estos dos injertos se iban a formar y a recuperar los espermatozoides y también ir para una inyección intracitoplasmática. O también podrían estos tejidos cultivarse, habría también aquí un cultivo de órganos, pues de tejido testicular, y se recuperarían los espermatozoides e irían también para inyección intracitoplasmática. Estamos viendo entonces cómo una respuesta a una pregunta que se generó en la clínica, toda la investigación biomédica está tratando de darle respuesta y llevarlo a herramientas que impacten positivamente en la salud de los individuos implicados. Este es otro ejemplo de un estudio que se realizó en el grupo Reproducción y aquí, este estudio fue publicado en Fertility y Sterility también. Y aquí se abordó la causa de la pérdida gestacional recurrente en mujeres en las cuales ya se habían descartado las causas más comunes de infertilidad. Entonces se evaluó el factor masculino y se evaluaron los parámetros seminales en las parejas de estas mujeres. ¿Y qué se encontró? Este es el grupo control y este es el grupo que tenía pérdida. Entonces esos son los parámetros seminales de los hombres, de las parejas de esas mujeres que presentaban la pérdida. Y se encontró que en el grupo de los hombres, cuyas parejas estaban presentando pérdida recurrente, se presentaban alterados los parámetros indicadores de estrés oxidativo y reducidos los mecanismos de capacidad antioxidante en el plasma seminal. Entonces, teniendo aquí ya una explicación para esa pérdida y que estaba asociada al factor masculino, se pasó a una segunda fase del estudio. Aquí se tomaron 9 de los individuos que presentaban alteraciones en sus parámetros seminales, y se les recomendó implementar suplementos antioxidantes en su dieta. De estos 9 individuos, 6 lograron que sus parejas quedaran en embarazo. De estos 6, 2 no habían atendido la recomendación de implementar suplementos antioxidantes en su dieta. ¿Qué pasó con estos 2? Uno de ellos, que pues su pareja quedó en embarazo, pero fue a muerte embrionaria, y otro de ellos, ya en un segundo intento, acogió la recomendación que se le había realizado y se consiguió un embarazo exitoso en su pareja. Entonces vemos aquí un ejemplo muy interesante de cómo una pregunta que viene desde la clínica se responde a través de la investigación básica y su resultado en la investigación básica está permitiendo que se genere una intervención. Aquí traigo 2 revisiones que fueron publicadas en Frontiers in Medicine y están basadas en trabajos previos de sus autores, los cuales trabajan en el área de las ómicas. Ellos están planteando que hay un papel muy importante de los microorganismos presentes en el semen en el desarrollo de la preeclampsia, porque hay evidencia que demuestra que el semen podría estar inoculando al feto y a la placenta durante su desarrollo con microorganismos, y no todos ellos son microorganismos benignos, ya que el testículo es un sitio de infección común
y se considera el semen como una fuente de microorganismos que tal vez han sido ignorados o no han sido adecuadamente estudiados durante todo este tiempo. Además de eso, previamente se había establecido que había un rol de los microorganismos quiescentes en el desarrollo de la preeclampsia. Estos microorganismos quiescentes son aquellos que están en un estado inactivo, un estado en el cual no se están replicando, y ellos se escapan a los métodos convencionales de detección. Entonces, deben utilizarse herramientas más sensibles para poder detectarlos, como es el secuenciamiento, por ejemplo. En este esquema, estamos viendo la fisiopatología de la preeclampsia con las consecuencias o evidencias clínicas que ustedes ya conocen. Aquí vemos las diferentes alteraciones que están contribuyendo a su desarrollo, de que van desde la invasión anormal de trofoblasto, y esto va a repercutir en una inadecuada remodelación de las arterias espirales uterinas. Esto va a llevar a que el suministro de oxígeno no sea el adecuado, el que deba tenerse durante esa etapa del desarrollo. Esto va a llevar a que se establezca un estrés oxidativo. Además de esto, va a estar ocurriendo al mismo tiempo una producción de citoquinas proinflamatorias, y va a aumentarse la producción de factores antiangiogénicos como el receptor soluble del VEGF y el receptor soluble de la proteína de crecimiento placentario. Todos estos procesos están interrelacionados, o sea, cada uno está teniendo consecuencias sobre el otro. Todos ellos están induciendo que se desarrolle entonces esta patología. Pero además, entonces, esos investigadores lo que están proponiendo es que entre todos estos procesos están participando los microorganismos y están tal vez induciendo que se genere. Ellos se apoyaron en que había diversa evidencia al respecto, por ejemplo, que había microorganismos encontrados en placenta, y que en los modelos animales de preeclampsia se utilizaba como inductor de preeclampsia el lipopolisacárido, que es un componente un componente de las bacterias, de la pared de las bacterias. Entonces, se establece que hay una conexión entre infección y preeclampsia. También mostraron un estudio en el que había casi completa ausencia de preeclampsia, porque solo una paciente lo presentó, en mujeres que fueron tratadas con espiramicina, que es un... LM, ¿Perdón? Vargas J, Que es un antibiótico. compensar, salud. Entonces, aquí Sí. se está presentando una evidencia clínica. LM Vargas J en Gmail, M Vargas J Unal. Hay un Vargas micrófono J. abierto, ¿cierto? Pues colaboran con un micrófono que está abierto. Sí, por favor, para que verifiquen, profe, listo, puede continuar. Gracias. Bueno, entonces aquí estaban integrando todo lo que se conocía como la evidencia clínica, la evidencia a nivel fisiológico, todos los estudios que habían en básicas demostrando pues como estos elementos que estaban yendo en pro del desarrollo de la preeclampsia, pero estaban introduciendo entonces una evidencia que venía desde las ómicas y cómo se integra a entender la fisiopatología, pero también a pensar en cómo intervenir pensando en un tratamiento como tal. Este estudio fue publicado en el Journal of Reproductive Immunology en el año 2020 y se basó en un estudio previo realizado en el año 2002, en el cual mujeres con pérdida gestacional recurrente habían recibido un tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Si bien en ese momento, en el año 2002, no se observó éxito gestacional en las mujeres que recibieron el tratamiento, 20 años después se utilizaron esas muestras para evaluar las vesículas extracelulares presentes en el plasma de estas mujeres. Las vesículas extracelulares son partículas que tienen bicapas lipídicas y que están participando en la comunicación celular. Ellas tienen, por lo general, conservan componentes que estaban dentro de la célula que se conocen como cargo y puede ser, por ejemplo, microRNAs. Entonces, aquí vemos una célula trofoblástica en este ejemplo que está liberando estas vesículas extracelulares de diversos tamaños, pueden ser exosomas las más pequeñas, microvesículas o ir hasta cuerpos apoptóticos. Y ellos van a estar viajando a través de la circulación materna y llegar hasta las células endoteliales y ejercer allí esas funciones de comunicación que se han descrito. Bien, en el plasma entonces, que tenían congelado este estudio, ellos utilizaron marcadores de superficie para identificar que realmente eran vesículas extracelulares, pero adicionalmente utilizaron otras proteínas para buscar el origen de esas vesículas, para saber de qué órgano estaban viniendo. En este gráfico entonces vemos los resultados del estudio. Aquí están los perfiles de proteína, que son estas que están aquí, de las vesículas extracelulares
presentes en el plasma de las mujeres que recibieron el tratamiento con la inmunoglobulina intravenosa y de las que recibieron placebo. Esta es la intensidad de expresión de la proteína, entonces vemos que está aumentada en este grupo de mujeres que recibieron el tratamiento. Y además, bueno, entonces esto permitió primero establecer un perfil de las proteínas de estas extravesículas. Y este perfil nos estaba indicando también el origen, y ellos aquí demostraron que eran de origen placentario. Y también, entonces se vio que este tratamiento con inmunoglobulina intravenosa estaba induciendo un aumento en la producción de esas vesículas extracelulares. Entonces se generaba otra pregunta: ¿cuál es el papel de esa inducción en el aumento generada por este tratamiento con inmunoglobulina intravenosa? Entonces, esto aquí se resume en que fue una intervención clínica realizada en la cual se están buscando las explicaciones a esos resultados desde la investigación básica, con la idea de entender qué fue lo que promovió realmente este tratamiento y plantearlo para futuras investigaciones. Bueno, este trabajo publicado en Obstetrics and Gynecology en el año 2018, en el cual participa el profesor Jesús Velázquez, de acá del departamento, estudió la producción de la proteína C5B9. Este es un componente de la fase final de la activación del complemento. Sabemos que el complemento es un mecanismo de defensa del sistema inmune innato. Y él se evaluó en el plasma y en la orina de mujeres que tenían preeclampsia y preeclampsia severa, debido a que hay un componente inflamatorio importante en estas pacientes. Ellos encontraron que en la orina la producción de esta proteína del complemento estaba aumentada en el grupo de mujeres con preeclampsia severa en comparación con las mujeres sanas. Y en la orina, bueno, esto fue en el plasma, y en la orina encontraron que la producción de esta proteína en el grupo de mujeres con preeclampsia severa estaba aumentada en comparación con todos los grupos del estudio. Esto está abriendo posibilidades para mejorar el diagnóstico, en el cual actualmente tenemos varias falencias, importantes falencias. Y paso entonces a mostrar un proyecto que es un ejemplo de cómo se está realizando investigación en medicina de traslación, y es un proyecto que está enfocado precisamente en eso, en que hay deficiencias en las herramientas analíticas a la hora de realizar diagnóstico temprano en la preeclampsia de las mujeres. Este proyecto se está realizando en asociación entre el grupo de investigación de sustancias bioactivas, el grupo reproducción y el grupo nacer. Ellos van a estudiar, bueno, ya empezó el proyecto, pero la idea es conseguir estudiar 1.500 mujeres que van a ser captadas en Urabá, Bajo Cauca, del área metropolitana, y va a estar enfocado en la búsqueda de glicosaminoglicanos como indicadores del daño endotelial vascular, buscando entonces entre esos glicosaminoglicanos algunos indicadores que puedan servir como herramientas diagnósticas en un futuro. Dentro de este proyecto se va a estudiar una corte anidada que constituye el proyecto de doctorado también del profesor Jesús Velázquez, y en él se va a proponer un modelo predictivo para preeclampsia tardía, utilizando parámetros hemodinámicos y glicosaminoglicanos en orina también como marcadores. Menciono estos proyectos porque ellos están apoyando la estrategia en la cual está involucrado el departamento de contribuir a la investigación en medicina de traslación. Entonces, en el departamento, ¿qué estamos haciendo? Estamos apoyando a nivel de posgrado y a nivel de pregrado. En posgrado, estamos trabajando pues, con los residentes, obviamente. Los residentes del primer año realizaron una rotación en el grupo reproducción, que pues, estuvo pues, dentro del curso de perinatología 1. Y tenemos una reunión bimensual también con los residentes de los 3 años, en las cuales vamos a estar discutiendo, ya comenzamos a realizar las reuniones, y vamos a estar discutiendo artículos enfocados en investigación de medicina de traslación. También la idea es que se pueda constituir una línea de investigación que sirva también para que se realicen trabajos de grado de los residentes. En pregrado, ya se creó el semillero de investigación Simbiosis con apoyo del departamento y el grupo Reproducción, y recientemente una de las semilleristas ya ingresó como joven investigadora al proyecto de biomarcadores que les presenté. Vuelvo aquí a la rotación que realizaron los residentes de primer año en el grupo, en el cual discutimos como herramientas y modelos para realizar investigación básica,
pero muy enfocada hacia las preguntas que se pueden generar desde la parte clínica en obstetricia y ginecología. Y al final de esta rotación realizamos un ejercicio muy interesante con los residentes, que era ellos, apoyados en estas herramientas que discutimos durante la rotación, traer sus preguntas desde la clínica y generar una idea de investigación. Entonces les quiero mostrar las ideas de investigación que generaron los residentes, que fueron muy interesantes, y las propuestas eran uso del complemento para la predicción de parto pretérmino en pacientes con lupus eritematoso sistémico, expresión de receptores para virus del papiloma humano en queratinocitos del cérvix y su relación con el desarrollo de displasia cervical, y medición de metaloproteinasas en cocultivo de células de amnio y corion tratadas con glucocorticoides como predictor de ruptura prematura de membranas. Fueron 3 aproximaciones que ellos realizaron, muy interesantes, las presentaron y las discutimos al final de la rotación que realizamos. Cabe mencionar en este punto, ya que estamos hablando cómo se está trabajando pues como en el departamento alrededor de esta estrategia, cómo se articula la universidad en las actividades que están apuntando a hacer transferencia de conocimiento, de este conocimiento que se está generando desde las diversas áreas de investigación en que está involucrada la universidad. Entonces, eso se canaliza a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI, que trabaja a través de la División de Innovación. Esta oficina trabaja de manera permanente con los investigadores, las empresas, los inversionistas y otros agentes del ecosistema de innovación, porque son muchos los participantes, entonces ya se conoce como un ecosistema, y busca propiciar un intercambio de conocimiento. La estrategia que ellos están aplicando es promover el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo aplicada y que pueda ser realizada con fondos tanto públicos como privados, o sea, que se realicen cooperaciones. Valorar los resultados de investigación que está generando la universidad, proteger la propiedad intelectual de estos desarrollos que generan los investigadores, trabajar en la gestión comercial, entonces ellos asesoran en estos contratos que se pueden realizar entre los entes privados o los inversionistas, y la creación de spin-off, que es muy importante. Los indicadores para el año 2022 fueron 113 patentes, la creación de 5 spin-off, los contratos de investigación y desarrollo aplicada con agentes externos, que esa es la idea, que sean fondos públicos privados, fueron 231, los contratos de licencia o comercialización fueron 45 y las marcas registradas que se generaron de estos productos de investigación fueron 45. Entonces vemos cómo la universidad está trabajando en esta área. Para terminar, bueno, quiero mencionar que el documento que se generó en el Foco en Salud en la Misión de Sabios presenta todo un capítulo alrededor de la medicina de traslación, del quehacer de la medicina de traslación, y está constituido como una reflexión de cuáles son las necesidades que tiene Colombia respecto a este tipo de investigación. Entonces quiero resaltar algunos de los grupos que realizan este tipo de investigación en nuestro país. Entonces tenemos en la Universidad Nacional al grupo de inmunología y medicina traslacional, ellos están enfocados en buscar terapias biológicas en cáncer. El grupo de la Universidad del Bosque, que es grupo de investigación básica y traslacional, y ellos tienen entre los diversos proyectos que tienen uno muy interesante en el cual se asocian los reumatólogos y los odontólogos para trabajar con las pacientes que tienen artritis reumatoide, pero tienen un abordaje desde la enfermedad periodontal muy interesante. En el ICESI en Cali, el grupo biomédica tiene una línea de investigación en medicina traslacional y cuidado crítico. Y en la Universidad de Antioquia, el grupo de medicina molecular y de traslación que lidera el profesor Juan Carlos Gallego está enfocado en la búsqueda de blancos terapéuticos para infección en dengue. Estos son algunos pues de los que yo encontré que estaban trabajando aquí en medicina de traslación. Las conclusiones entonces, la academia tiene como tarea realmente para poder encarar este tipo de investigaciones, evolucionar a una cultura de traslación, entendiendo la cultura de la industria porque funcionamos de forma muy diferente y comprometerse con todos los aspectos del proceso de traslación. Sin embargo, obviamente la responsabilidad no va a recaer solamente sobre la academia. Por lo tanto, la industria debe hacer algo más que esperar que lleguen los descubrimientos que realiza la academia. Tiene que ser proactiva en la creación de estrategias de financiamiento para que puedan ser apoyados esos proyectos que están en fase inicial, porque se requiere un trabajo conjunto de estos dos sectores.
Quiero traer aquí una de las recomendaciones que salió pues, generada por el Foco en Salud, que me parece muy importante y me parece que es el mensaje pues, para llevarnos para casa al final de esta presentación. Esta recomendación dice: implementación de un modelo de innovación farmacéutico que promueva la generación de lazos de articulación entre grupos de trabajo e instituciones, como los centros de investigación y desarrollo tecnológico. La clave es articularse, no trabajar aislados. Tiene que haber entonces esa relación entre academia, industria, pero dentro de la misma academia, entre los diferentes grupos de investigación, articularse y promover estrategias conjuntas. Bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas que puedan tener o observaciones. Por ahí no, Aquí levantaron la mano. Adelante. No se escucha. Aquí están escribiendo en el chat, Johanna. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Ángela, yo quisiera conocer un poquito de primera mano sobre esas iniciativas que surgieron de los residentes en medicina de traslación. Ese proceso, pues, lo dijiste que había unos productos, pero ¿cómo hicieron ellos para poder, bueno, voy a decirlo como trataré de ser muy concreto, pero ¿cómo romper esa barrera de que yo estoy en la clínica y meterme con esas cosas básicas que son tan complicadas? Es que eso, biología molecular, bioquímica y todo ese cuento. ¿Cómo hicieron ellos para poder hacer una aproximación desde su pregunta de lo que estaban observando en la clínica? Porque me parece que esa es la base de la medicina de traslación, poder ver un fenómeno y cómo hacer ese abordaje hacia allá. Y yo creo que la experiencia es la que nos pudiera nutrir aquí como grupo para poder entender que esto no es una cosa tan lejana, tan sofisticada, que solamente lo hacen en el primer mundo. Bueno, Julio, no fue fácil ni para ellos ni para mí. Teníamos poco tiempo para realizar eso. Desde el principio, cuando comenzamos la rotación, les comenté que se iba a hacer la evaluación, entonces que tuvieran en mente que íbamos a utilizar las herramientas y los modelos que estábamos discutiendo durante las sesiones en ese trabajo final. Fue un gran esfuerzo de parte de ellos. Lo que traté de aprovechar era que ellos estaban siempre metidos en la clínica en sus rotaciones, entonces como, ¿qué están observando ustedes que les genere interés? ¿Qué preguntas están viendo ustedes ahí que puedan llevarse a lo que estamos viendo acá en este escenario de investigación básica y que ustedes crean que lo podemos resolver con las herramientas que hemos venido discutiendo? Entonces te digo, no fue fácil, es cambiar como ese chip de yo estoy metido en clínica, ellos están metidos en clínica, yo estoy metida aquí en el laboratorio y en la investigación, pero yo creo que ese es como el primer paso, que nos integremos los clínicos y los básicos y discutamos, porque todos dos tenemos cosas muy valiosas para aportar y para discutir. Entonces yo quedé muy contenta con este primer ejercicio. Tenemos cosas para mejorar obviamente en este año que sigue con la próxima cohorte, pero no sé, yo creo que lo importante es como abrir la mente a que hay otras herramientas, hay otras formas de acercarse y pues ir realmente a trabajar de forma conjunta a lo que es esto que es medicina de traslación. Y la última pregunta, antes de que yo estoy viendo aquí el profe Bernardo que está levantando la mano. Si yo fuera un estudiante de pregrado pues no creo que sea tan inquieto como los de ahora, que son súper inquietos.
y yo quisiera, veo una idea, tengo una idea, pero pues como yo tengo que cumplir con responsabilidades, si yo quisiera meterme en este cuento de la medicina de traslación en obstetricia y ginecología, yo lo puedo hacer, o eso es mejor para los especialistas que sí saben lo que la especialidad, no sé. Creo Bueno, que esa pregunta puede rondarle a uno como estudiante pregrado. tenemos el semillero de investigación, arrancamos desde el año pasado con él, tenemos estudiantes de medicina principalmente y ellos son muy inquietos y se han generado discusiones muy interesantes del semillero. Ellos pues saben que la dinámica de trabajo en un semillero es acompañar ese proceso de generación de preguntas de investigación que ojalá lleguen a feliz término y puedan materializarse en proyectos de investigación. Entonces, desde ahí estamos como canalizando toda esa inquietud que puede surgir en el pregrado y hasta ahora vamos muy bien. Como comenté, ya una de las chicas que hace parte del semillero se integró como joven investigadora al proyecto grande de biomarcadores. Entonces, ese espacio es vital para que los estudiantes de pregrado que estén interesados en esta área, que es ginecología y obstetricia, y quieran investigar en esta área, se aproximen a ella. Y pues a través de ahí puedan como tener todas las herramientas disponibles. Y nosotros los estamos pues acompañando en ese proceso. Vamos bien con lo del semillero. Gracias, Julio. Yo quiero pedir la palabra. Sí, profe, claro. A mí me parece una presentación excelente en donde prácticamente hace una descripción de todo el proceso de investigación en medicina y que realmente es muy importante que el Departamento de Obstetricia y Ginecología esté metido en este proceso. A mí me tocó iniciar el grupo de investigación en el departamento en unas situaciones muy difíciles. Hace más de 50 años creamos el grupo de reproducción humana con la doctora Ángela Patricia Cadavid y con el doctor Julio Bueno. Ahí tuvimos investigaciones con aborto habitual y realmente se produjeron una gran cantidad de producción explicando muchas de las pacientes que tenían problemas de auto y aloinmunidad. Pero empezamos, inclusive yo estuve en el centro de investigaciones trabajando en esos procesos medio tiempo en el cual el departamento me cedió para estar en ese proyecto de investigación. Es muy importante que se formen grupos de trabajo. En ese entonces el trabajo era muy individual, no había apoyo institucional, el problema económico era un problema muy grande. Inclusive cuando nos tocó empezar a hacer determinaciones hormonales para determinación de FSH, LH y todas las demás, tuvimos que pagarlas de nuestro dinero para poderlo obtener. Entonces, la investigación en ese entonces era una investigación muy precaria y más que todo era una investigación personal sin una ayuda institucional. Esta forma que ustedes están iniciando, en donde están generando investigadores, están teniendo apoyo, es una demostración que la investigación no tiene que tener una sola persona mostrando los hallazgos, sino que es un grupo que está presentando los resultados obtenidos. Me parece que la presentación que usted hizo, doctora, me parece muy claro y realmente como de una pregunta que se desarrolla, esa pregunta, todo un equipo entra a resolver ese problema hasta llegar a una solución o un fracaso. El fracaso también es muy importante. Luego, realmente, yo lo que sé de investigación en el departamento lo iniciamos nosotros. Hasta ese entonces no habían en ese entonces programas de investigación. Solamente habían simplemente desarrollos de más bien copias de algo o revisiones de temas más bien, pero realmente en ese entonces era una investigación individual y autofinanciada porque ni la universidad ni el departamento tenían interés en ese sentido. De todos modos, la felicito por ese liderazgo que está haciendo. Muchas gracias, profe. Bueno, como usted ve, es un equipo pues el que está detrás de todo esto y la idea es poder llevar esa propuesta adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Yo estoy viendo aquí una mano levantada, pero no me deja ver quién es. Ah, profe Jesús Velázquez, claro que sí. El profe Bernardo Agudelo. Ay, qué pena, el profe Bernardo Agudelo tiene la mano levantada. No, primero el profe Bernardo. Dale, Claro. Gracias. No vayan a decir que es por orden de los mayores primero hablan, no. Gracias, Ángela, y a Jesús, obviamente, y obviamente también a Julio por traer estas preguntas incisivas al departamento. Y como dice el profesor Fabio Sánchez, los pioneros en el departamento de estas preguntas y de estas motivaciones fueron el doctor Fabio Sánchez, y hay que reconocer la formación del grupo de ciencias básicas biomédicas, el cual él ayudó a constituir con el profesor Jorge, ¿cómo es que llamaba Jorge el apellido? Bueno, el profesor Jorge Jorge Osa, claro, que fue el coordinador de ciencias básicas y formó a muchos profesionales desde las ciencias básicas y desde las ciencias clínicas veterinarias, y nos ayudó a introducir esas mezclas. De hecho, pues Julio, cuando aterrizó en el laboratorio de reproducción, yo estaba ya trabajando por invitación del profe Fabio Sánchez y el profesor Henao, y obviamente estábamos trabajando con biólogos, y ahí estuvo Neil Aldrin Vázquez, quien hizo su maestría y luego hizo su doctorado. Por allá también pasó el señor rector, quien era médico veterinario e hizo toda su formación en su maestría y su doctorado. Entonces, esto es para demostrar que esas preguntas incisivas que puso el doctor Bueno al principio, simplemente es para demostrar lo que tú estás diciendo, que es una invitación a romper esos esquemas, esos paradigmas. Yo he encontrado durante tu conferencia varios paradigmas que hay que tener en cuenta, y que la pregunta de Julio es muy buena, porque ¿cómo hicieron 3, 4, 5 residentes clínicos, médicos recién formados de medicina clínica para encontrar preguntas o hacer preguntas desde lo básico? Entonces, él lo hizo con una forma muy incisiva, casi que un poquito cuestionadora, pero yo, conociendo su intención, es para demostrar que sí es posible. La primera frase que quisiera aportar a eso es que hay una frase muy linda que yo la utilizo con relativa frecuencia, es que lo logramos porque no sabíamos que era imposible de hacerlo. Es romper el esquema paradigmático de la estructura mental que nos forma en la academia. Entonces, el clínico ha sido el primer paradigma. El clínico solamente maneja el estetoscopio, el examen físico, la anamnesis y la terapia. Ese es el primer paradigma. Eso es una falacia, eso es un esquema reductivo que ha alejado al clínico de la investigación básica. Y voy a ligarlo con el siguiente paradigma. El siguiente paradigma es la mirada positivista que ha tomado, porque ha sido así, ha tomado los modelos de investigación básica para llevarlos desde la estadística a hacer experimentación clínica soportada en una documentación estadística, en una información que se recopila con estudios clínicos, con todo lo que se hace para evaluación. Y es en esa pureza los positivistas están tratando de comprobar productos farmacéuticos, etcétera, e incluso, como yo he dicho de manera peyorativa, hasta demostrar si el amor existe o no existe, poniéndoles indicadores epidemiológicos, estadísticos, etcétera. Ese es el segundo paradigma que hay que romper, que es la mirada positivista de esperar grandes datos con grandes colecciones de pacientes con N superiores a un número infinito, altamente costoso, y de escrutar la información científica, que después de escrutarla con esas exigencias se encuentran que no hay suficiente evidencia porque las exigencias son demasiadas. Sin embargo, el tercer punto que es el paradigma es que esa exigencia positivista niega y desaprueba que la investigación, el conocimiento y la ciencia que se conoce hoy se inició en las básicas, en la observación y en la pequeña experimentación. Pequeña experimentación que Ángela lo sabe muy bien, Julio lo conoce muy bien. Ángela
Cavadis lo sabe muy bien y todos los que son hoy doctorados en la Facultad de Medicina y en otras facultades saben que las ciencias básicas hacen N3 como mínimo y lo repiten 3 veces y lo replican 3 veces y tú mostraste un estudio con 10, 11 personas clínicamente, pues no habrá quien se esté arriesgando las vestiduras diciendo pues que esos son estudios que no significan nada. Entonces, el tercer paradigma es que las ciencias básicas han dado la información a todo el conocimiento y es volver a retornar a ellas, a agradecerle a la observación, la capacidad de observación y análisis del ser humano para poder retomar las ciencias básicas como el apoyo de ese trabajo clínico, vinculando la clínica, la anamnesis, etcétera, con las preguntas como tú lo dijiste. El otro paradigma que es muy importante es que hemos pensado que el investigador clínico o el estudiante de una clínica tiene que terminar su proyecto de investigación en el periodo de formación. Eso es una utopía, es una ridiculez. Por eso es necesario formar líneas de investigación como se hacen en el mundo, de un profesor como Jesús Velázquez, como el profesor Julio Bueno, como tú. En este momento que te vinculas, coges una línea de investigación y el estudiante de clínica se introduce a esa línea, desarrolla su propuesta, presenta un informe parcial, se puede graduar, no tiene que representar resultados que tengan que salir en Nature o en Science, no tienen que ser estudios proponentes de premios Nobel, son estudios clínicos reportados en las básicas que dan una información y generan una pregunta. O sea que ese es otro paradigma que hay que romper. No se necesitan. El cuarto paradigma es que no hay apoyo. Y no hay apoyo, el profesor Fabio Sánchez lo dijo ahí. De plata de investigadores, no se necesitan grandes platas, se pueden conseguir recursos y no se necesita tener grandes becas ni grandes apoyos de conciencias, ni el NIH, ni el Estudio de Investigación Científica de Europa. No se necesita eso, se necesita buena voluntad, se necesita capacidad de trabajo. Chucho hizo un trabajo excelente con el doctor Beruth, hizo un trabajo excelente y se necesita simplemente capacidad de trabajo, voluntad, participación y estar con las ganas ahí para que esos grandes proyectos que aparentemente necesitan grandes cantidades se puedan hacer con buenos resultados, con pequeños aportes. No quiero decir que los residentes tengan que llegar con el bolsillo lleno de plata a poner la plata para la investigación, ni mucho menos, y menos el estudiante, sino que es tener la esperanza, la fe, la creencia de que se puede investigar con pequeños recursos y con mucha mayor facilidad vinculado a proyectos que vienen corriendo. Que entre otras, pues Julio sí que tiene experiencia de eso, de estudios que él se ha metido, ha tomado muestras, ha tomado material y hace una investigación o hace un desarrollo, y lo mismo está ocurriendo con el profesor Walter, quien ha tenido una línea que publica, mejor dicho, yo estoy fascinado viendo las publicaciones del laboratorio de reproducción con Walter. O sea, es impresionante lo que produce Walter, es admirable. Y bueno, ya para terminar, entonces, el último paradigma es que todo es posible, no hay nada imposible. O sea, no es sino tener buena voluntad, buenos ojos, apertura, mirar con miradas amplias, mirada de búho o de lechuza para poder girar la cabeza más de lo que es necesario, poder mirar que a los lados hay gente que es muy capaz, incluido clínicos muy buenos, que son capaces de mirar al microscopio o en el tubo de ensayo. Gracias, profesor Fabio Sánchez, pues, por recordarnos la historia, que es muy bonita y de la cual usted es un pionero. Muchas gracias, Angelita, por la presentación y a Julio por la pregunta. Muchas gracias, profe Bernardo, por esa intervención. El profe Jesús Velázquez quería también participar. No, Angelita, muchas gracias por esa presentación tan clara, completa, y es un abrebocas histórico. Mi única observación, pues no observación, es participación, es que aunque es muy atractivo el nombre de medicina de traslación o investigación de traslación, esto no es una moda, es un bus en el que nos debemos montar, no solamente como departamento, sino como facultad de medicina, porque el hecho que estemos hablando hoy de esto nos ubica 20, 30 años atrás cuando se acuñó el concepto y como se viene aplicando en otras instituciones que nos llevan ventaja en este modelo. Dar la invitación como a montarnos en este bus ya
para acortar esa brecha en la generación de conocimiento. Y lo otro es eso, yo pienso que debemos de pasar a un lado o pasar la página de consumir información a generar conocimiento. Y es fundamental darle paso a la ciencia fundamental. Eso no se puede dejar atrás. La ciencia fundamental es lo que nos tiene parados donde estamos en estos momentos. Hay que seguir generando, y eso es lo que la ciencia fundamental, la investigación en ciencia fundamental, es lo que le da cabida a la innovación. Entonces es algo que no debemos dejar pasar por alto. Y lo otro, Ángela, Julio y todos los profesores, de alguna manera, el ejercicio que han hecho los residentes es muy valioso con esos propuestos de investigación. Hay que mirar la forma de darle salida a todas esas preguntas para que eso no se quede en el tintero. Y bienvenidos pues, los muchachos de pregrado que se están vinculando al CENIC. Creo que tenemos una tarea importantísima, y es dejar como que la investigación deje de ser vista como un aspecto cruel de la formación, sino que sea un aspecto agradable de la formación para resolver los grandes problemas que tiene nuestro país. Y de nuevo, muchas gracias, Angelita. No, muchas gracias a vos también. Muy ciertos tus comentarios. La profe Ángela acá tenía la mano levantada también. No, voy a hacer una intervención corta, pues para agradecerle al doctor Fabio Sánchez todos sus aportes desde que el grupo inició. Él fue uno de los cofundadores del grupo. Ellos tenían un grupo de investigación en el hospital, tenían su laboratorio y ahí hicieron muchos trabajos y muy bonitos. Luego se integraron al grupo el doctor Fabio Sánchez, el doctor Guillermo Henao, el doctor William Botero. Ellos fueron los que nos impulsaron pues como a crear el grupo, y sobre todo el doctor Sánchez nos alimentó mucho tiempo con muchas preguntas que desafortunadamente no las pudimos resolver todas, porque él quería que hiciéramos, y no había ni gente ni había plata. Apoyo lo que dice Bernardo en parte, de que se puede hacer investigación con poquita plata, pero se necesita plata. O sea, si uno quiere hacer cosas, citometrías, quiere hacer mediciones, se necesita plata, y cada día es más costoso hacerlo, pero cada día también hay más apoyo en la investigación, y eso pues ha progresado mucho. Entonces, también quiero invitarlos pues que el grupo Reproducción está a la orden, para que ya en este momento, con el puente, con Ángela, con Julio, que están más directamente vinculados a proyectos en el departamento, pues aprovechemos este recurso que hay en el laboratorio para hacer más investigación. Entonces, profe Sánchez, muchísimas gracias por todos esos aportes, y excúsenos si no le pudimos satisfacer todas sus inquietudes científicas. Un abracito. Muchas gracias, Ángela. Sí, es cierto que no podemos olvidar cómo empezó todo este proceso. Este escenario es el fruto de un trabajo muy largo y muy arduo que ustedes comenzaron hace muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas ni más intervenciones. Bueno, creo que podemos dar por terminado el Ateneo. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Voy cerrando ya, Joana, entonces.